Está en línea la diputada nacional Karina Banfi. Karina, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué expectación tenés de lo que puede pasar en el Senado con la ley de ficha limpia? Porque me niego a transmitir rumores y cosas que dicen, pero realmente el aire que se vive con respecto a lo que pueda pasar en el Senado es bastante tóxico, ¿no? Mira, necesitamos 37 votos, 34 ya sabemos que están en negativo, que es la composición que tiene Unión por la Patria. Mm, Y lo que hay que observar son los senadores que representan a gobernadores. Hay que mm, ver el comportamiento que tuvo eh, los diputados del gobernador Vidal de Santa Cruz. Uno votó en contra, otro se pegó el faltazo, estaba presente y se ausentó al momento de la votación. Y también los diputados de Schiaretti, que no estuvieron presentes, ujú, que tienen representación en el Senado. Faltan tres, digamos, ¿no? ujú. Entonces, ahí estaría la respuesta. Más allá de este tipo de especulaciones, donde uno puede decir, bueno, pero pará, si faltaron los diputados, ¿por qué van a estar los senadores? Acá creo yo que lo más interesante y lo más importante es que Ficha Limpia dejó de ser un tema de casta y del núcleo político. Más allá de los discursos, Ujú, casi te diría románticos, que ha ujú. llevado el peronismo en el día miércoles, Sí, hablando de proscripción que el radicalismo conoce muy de fondo. mm, Entendamos eh, cuál era el vínculo que tenía el peronismo con el radicalismo en la primera era, ¿no? ujú, Donde Ricardo Balbín fue proscripto por expresarse como diputado, ujú, eh, o el propio Ilia. Entonces, digo, sacando los romanticismos, acá hay algo importante que la gente tiene que saber, que esta es una ley que promovió la diputada Los Penato en el año ujú, 2016 y que yo acompañé solitariamente en ujú, aquel entonces sin entender que iba a ser un trabajo muy arduo durante 10 años, casi 10 años, y que además fue acompañado por la sociedad civil, y esto quiero destacar, el liderazgo de un ciudadano como Gastón Marra y una periodista como Fanny Mandelbaum, que lograron 500.000 de firmas en change.org. Y acá es el punto que te quiero decir, ujú, Jacobo. De ayer a hoy, o mejor dicho, del miércoles a ayer, se adhirieron 50.000 firmas más ujú. pidiendo que Ficha Limpia sea ley. Acá está el secreto. Yo creo que lo que tienen que entender los gobernadores y la política, que este tema, incluso por un error táctico que tuvo el gobierno en noviembre cuando decidió hacer faltar a 10 de sus diputados, dejó de ser un tema de la agenda política para pasar a ser un tema de la gente. Ujú, Y con esto quiero decirte, Ficha Limpia termina diciendo un posicionamiento, una expresión política de la Cámara de Diputados, donde le dice a la política, no queremos sentarnos al lado de los chorros, no ujú, queremos compartir el Congreso de la Nación al lado de los chorros. Y esto ha sido parte de la historia argentina, no hay que olvidar a Menem, ujú, sentado cubriéndose de fueros con una sentencia condenada firme en corte, en donde seguía siendo senador hasta sus últimos días. ujú, Entonces, creo que dimos vuelta a la página el día miércoles, es una expresión política, cualquier tipo de vicisitud o cuestión técnica tendrá que resolverlo la justicia, y es ahí donde funcionan los resortes institucionales de la República, ujú. donde efectivamente si hay alguna cuestión que tiene o que genera alguna simetría dentro de la justicia, en términos de lo que plantea Unión por la Patria, lo va a definir la justicia. Mm. Bien, ahora, en su momento, cuando se produjo la cuestión del primer tratamiento de la ley de ficha limpia, este, la salida del gobierno fue decir, bueno, la llamamos a los penatos, vamos a contener acá,
había aspectos de esto que no nos convencían, no estaba bueno, se lo dieron a Alejandro Fargosi hizo su presentación. En tu conocimiento como originante de esta historia, ¿qué diferencia hay y si hay alguna que sea sustantiva entre esa primera acción que quedó, digamos, incompleta por la propia acción del gobierno y esto que se votó el miércoles? Mira, yo lo dije en el recinto el otro día, será el gobierno el que tenga que explicar alguna vez a la sociedad qué es lo que se trajo entre manos cuando se pegó el faltazo en la última sesión ordinaria tratando este tema, ¿no? Tratando ficha limpia. Porque en realidad los cambios que después hace, como bien vos analizás, fueron más que nada manotadas, ¿Qué pasó? porque se le vio sociedad este tema y como recién te decía, lograron posicionar a ficha limpia como un tema Sí. social y de interés social de la lucha contra la corrupción, lo que no significa que vamos a terminar y erradicar la corrupción. No, simplemente en la expresión de la sociedad en donde dice, a ver, los chorros en la cárcel, no en el Congreso. En ese aspecto, los cambios que introdujeron, porque tuvieron que hacer todo, todo un esfuerzo, te digo, un esfuerzo intelectual, y estuvieron como un mes y medio tratando de buscarle la vuelta, los cambios que introdujeron habían sido cambios que incluso la Unión Cívica Radical, por eso toda la Unión Cívica Radical en todas sus expresiones que están en el Congreso votamos a favor, porque introdujeron, habían sido, nos había dicho que no. Uno de ellos era introducir, o sea, aquellos funcionarios públicos que asignen los gobiernos tienen que pasar por el proceso de ficha limpia. Tener esta fotografía en donde no tengan ninguna causa condenada en primera instancia, confirmada en una instancia de alzada. Eso nosotros lo habíamos propuesto. Y luego, incluso cuando buscamos el día martes unificar, porque se llega a esta sesión con 6 dictámenes, lo cual es realmente una alerta donde es muy difícil su tratamiento, nos sentamos todos los bloques, vamos a llamarlo dialoguistas, de la oposición independiente, digamos, menos UP y la izquierda, que sabíamos que no había manera de negociar absolutamente nada. De acuerdo, en una hora. ¿Qué te quiero decir con esto, Jacobo? La voluntad política ya estaba de antes. Claro. La voluntad política era, esto va a salir, y lo que hicimos fue buscar un esquema que efectivamente no produjera algún tipo de alteración de oportunidad ante la ley cuando el gobierno le pone una fecha cierta de corte, entendiendo que la Cámara Nacional Electoral solicitaba que hubiera un ordenamiento en términos del calendario electoral. El calendario electoral es un sistema que los años electorales propone la Cámara Nacional Electoral y debe ser respetada, de donde hay ciertos cortes. ¿Qué hicimos? Incorporamos a la ley una ley vigente, que es el Código Nacional Electoral, en donde el corte se da al momento de la publicación de los padrones provisorios, que es la foto que vos tenés que tener al momento de presentarte a elecciones. ¿Cómo está tu situación, tu prontuario penal, en este caso, al momento de querer presentarte a elecciones? Y esa fecha se da 180 días antes de la elección, según lo que dice el Código Electoral. Nos pareció mucho más sensato y acorde para que justamente la justicia no genere algún tipo de rechazo de inconstitucionalidad, porque no estamos respetando los derechos de los ciudadanos a participar en elecciones. Bien. Bueno, genial con esto. Muchísimas gracias, Karina. Que tengas un buen fin de semana, muy amable. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Hasta luego. Karina Banfi es diputada nacional y es una de las impulsoras